Bien. Bien, saludos estimados estudiantes. Mucho gusto estar con ustedes. Soy el profesor de psicología. Mi nombre es Juan Carlos Guaranca, ¿no? Encantado de estar con ustedes para ver algunos temas de psicología, ¿no? El día de hoy vamos a ver el tema de percepción, ¿no? El tema de percepción, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos aquí, ¿no? Justamente percepción, ¿no? Entonces veamos los objetivos para esta sesión. A ver, en primer lugar, definir la percepción, ¿no? ¿Qué es la percepción? Y diferenciarla de la sensación, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre percepción y sensación? En segundo lugar, reconocer algunos principios que se cumplen en nuestra percepción, ¿no? Principios que fueron desarrollados por una escuela llamada la Gestalt, ¿no? Escuela psicológica, ¿no? Que investigó mucho qué principios se cumplen en nuestra percepción. Y finalmente vamos a ver, ¿no? Qué alteraciones, ¿no? se dan en nuestra percepción, ¿no? Distinguir las alteraciones, por ejemplo, ¿no? qué alteraciones hay en la percepción, ¿no? Y también cuáles son las causas, ¿no? Las causas de por qué se altera nuestra percepción, ¿no? Bien. Entonces estos son los objetivos para esta sesión. Bien. Entonces vamos a empezar viendo el tema de sensación, ¿no? Luego, la percepción. En la primera clase, ¿no? Le dijeron a ustedes que la psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, los procesos psíquicos, ¿no? Ahora, estos procesos mentales o procesos psíquicos se dividen en tres grupos, ¿no? En primer lugar, tenemos los procesos psíquicos afectivos, ¿no? Donde está sensación, donde está emoción, sentimientos, estado de ánimo, pasiones, ¿no? En segundo lugar, tenemos los procesos cognitivos, aquellos procesos que nos permiten conocer la realidad, ¿no? Ahí empezamos por la sensación, percepción, pensamiento, imaginación, memoria, lenguaje, etc., ¿no? Son los procesos cognitivos. Y en tercer lugar están los procesos cognitivo-volitivos, donde está la motivación y la voluntad, ¿no? Entonces tenemos tres grupos de procesos psíquicos. El día de hoy vamos a empezar con los procesos psíquicos cognitivos, aquellos procesos que nos permiten conocer la realidad, ¿no? Conocer los objetos que nos rodean, conocer el mundo, ¿no? que está afuera, ¿no? Entonces, para conocer ese mundo, ¿no? necesitamos de los sentidos, ¿no? La visión, la audición, el gusto, el tacto, ¿no? el olfato. Necesitamos los sentidos para poder conocer la realidad. Todo lo que está afuera ingresa al cerebro, ¿no? Aquí tenemos una maqueta del cerebro. Entonces, todo lo de afuera va a ingresar al cerebro a través de los órganos sensoriales, ¿no? Y finalmente, dentro del cerebro se van a producir sensaciones. Por ejemplo, olores, sonidos, colores, aromas, etc., ¿no? Ahí se producen sensaciones dentro del cerebro, ¿no? Entonces, nos vamos a ver este primer proceso llamado la sensación, ¿no? Bien. Pregunta, ¿los animales tienen sensaciones? Los animales pueden captar olores, pueden captar sonidos, colores. Sí, ¿verdad? Los animales sí tienen sensaciones, ¿no? Y el hombre también tiene sensación, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la sensación? La sensación se ha definido como un proceso psíquico, porque se da en el cerebro, ¿no? Es un proceso psíquico, ¿ya? Psiquismo surge cuando hay actividad cerebral, ¿no? Entonces la sensación es un proceso psíquico, es una actividad cerebral, ¿no? ¿Ya? Proceso psíquico por el cual captamos características de los objetos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero captar características, ¿no? de este objeto, puedo captar su color, su forma, tamaño, textura, ¿no? Usando los sentidos puedo captar características de este objeto. Entonces,
La sensación ya es un proceso que nos permite captar características de los objetos, ¿no? ¿Ya? Ahora, estas características se van a captar a nivel de la corteza cerebral. Es decir, hay áreas de la corteza que permite captar colores, sobre todo está atrás. Se llama lóbulo occipital, ahí se captan los colores. Hay un área que nos permite captar todo lo que es sonidos, sobre todo la región temporal, ¿no? Los costados, temporal. Hay otra región, otra área que nos permite captar lo que es dureza, texturas, temperatura, y eso es parietal. Parietal. Es decir, que en la corteza hay varias áreas especializadas para procesar un tipo de estímulo, para captar características de los objetos, ¿no? Entonces, por eso se pone acá, ¿no? ¿Qué es la sensación? Es un proceso psicológico de naturaleza psicofísica. Todo lo que está afuera es parte de la física, son estímulos físicos, ¿no? Luces, sonidos, son estímulos físicos, ¿no? Cuando ingresa, también se generan impulsos nerviosos. Ya, esa es una actividad fisiológica, ¿no? Fisiológica, ¿no? Entonces, la sensación es un proceso psicológico de naturaleza psicofísica y fisiológica que nos permite captar cualidades o características físicas de los objetos de manera aislada, porque les decía, para la visión es lóbulo occipital, para la audición es lóbulo temporal, para el tacto es lóbulo parietal, ¿no? Entonces se captan características de manera aislada, ¿no? A través de los receptores sensoriales. Bien. Entonces, cuando hablamos de sensación, también se habla de secciones, ¿no? Secciones que participan para que se dé la sensación, ¿no? Por ejemplo, el estímulo viene de afuera, ¿no? Y que en primer lugar, ¿no? Hay unas estructuras por donde ingresa ese estímulo, ¿no? Ingresa. Y luego lleva la información. Entonces, esa parte externa, ¿no? Viene a ser la sección periférica, ¿ya? Sección periférica, ¿no? Por ejemplo, suena tu celular, ingresa la información por el pabellón auricular. Pabellón auricular, ¿no? Una vez que ingresa, ¿no? Por ejemplo, acá suena el celular, se generan ondas. Ondas que viajan por el aire, ¿no? Acá en el aire se forman ondas, ¿no? Por ejemplo, cuando suena tu celular. Esas ondas ingresan por el pabellón auricular, atraviesan el canal auditivo y luego se mueve el tímpano, ¿no? Acá hay una membrana llamada tímpano. Al moverse el tímpano se mueven tres huesecillos: martillo, yunque y estribo. Luego ya se mueve una estructura interna del oído interno llamada la cóclea o caracol. Ahí dentro hay líquido, también se mueve el líquido. Y en las paredes hay microvellosidades o cilios. Al moverse el líquido, se mueven esos cilios o microvellosidades. Y es ahí donde estas células se excitan, ¿ya? Estas células, estas microvellosidades se excitan y van a generar un impulso nervioso, que es como una corriente eléctrica, ¿no? Y ese impulso va a viajar por todo un nervio que lleva la información al cerebro. Ese nervio que lleva información, lleva impulsos nerviosos, viene a ser la sección conductora o fase fisiológica. Y finalmente, toda esa información o esos impulsos nerviosos van a llegar a la corteza. Entonces, si es audición, llegará a la corteza temporal. Y es ahí recién donde se va a producir el sonido. Es decir, en la corteza recién se da la sensación. La sensación, ¿no? Sonidos, olores, se da en la corteza cerebral. Entonces, son secciones que participan para que se produzca una sensación, ¿no? Lo llaman sección periférica, ¿no? Donde está el órgano sensorial, sección conductora, que lleva el impulso nervioso o la corriente eléctrica, y al finalmente, centro nervioso, donde se da la sensación es en la corteza cerebral, ¿no? En una región específica.
centro nervioso. Ahí es donde ya recién se produce sonidos, olores, se produce la parte psíquica, ¿no? La parte psíquica, olores, ¿no? Aromas, etc. Veamos aquí un ejemplo, ¿no? Veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí una linterna y se enciende la linterna y sale una luz, que son rayos, ¿no? Esa luz que sale de la linterna puede llegar a esta abertura llamada la pupila. Entonces ingresa por ahí y la información, o esta luz va a llegar al final a una capa interna llamada la retina, ¿no? Como pueden ver acá, la luz ingresa y llega a la retina. Esta retina tiene células llamadas células receptoras, es decir, reciben al estímulo, ¿no? Estas células receptoras inmediatamente se excitan, ¿no? Se excitan. ¿Qué quiere decir que se excitan? Que van a haber cambios fisiológicos en estas células, ¿no? En biología nos enseñan que hay intercambio de iones, que dentro de la célula están bastante potasio, fuera de la célula hay bastante calcio. Entonces, cuando llega un estímulo como la luz, inmediatamente empieza a haber intercambio de iones, ¿no? Esos cambios vienen a ser la excitación, ¿no? Excitación. ¿Dónde se da? En las células receptoras, en la retina. Ahí están los conos y bastones. Estas células tienen una propiedad que se excitan, tienen cambios fisiológicos, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa luego con esa corriente o ese impulso nervioso? Va a viajar por un nervio, ¿no? El nervio óptico, ¿no? Y va a llevar la información hasta el centro nervioso, es decir, el lóbulo occipital, ¿no? Ahí está el centro nervioso, ¿no? Bien, entonces, así recién se produce una sensación. Tiene que haber un estímulo, ¿no? Sean luces, sean sonidos, tiene que haber un estímulo. ¿Quién recepciona ese estímulo? Las células receptoras, ¿no? Células receptoras, que tienen propiedades, son excitables estas células, ¿no? Estas células que reciben la luz se excitan rápido, excitación. Pero también estas células de la retina hacen una transformación, es decir, transforman la luz que viene de afuera, lo transforma en impulsos nerviosos. Entonces, todo lo que está afuera, al final se convierte en impulsos nerviosos. ¿Para qué? Para que llegue a la corteza y ahí se produzca la sensación. Ya, a esa transformación de lo que está afuera en impulso nervioso se le llama transducción. Transducción. Entonces, los estímulos de afuera se transforman, ¿ya? En corriente eléctrica, entre comillas, en impulso nervioso, ¿no? Entonces el estímulo de afuera se transforma en impulso nervioso para que llegue a la corteza. Esa transformación, ya sea la luz, los sonidos, en impulso nervioso, viene a ser la transducción, ¿ya? Transducción. Miren, vemos acá cómo la luz excita estas células receptoras de la retina. Aquí hay células receptoras, ¿no? La luz excita a los receptores. Esta luz también se le llama energía electromagnética. Entonces, ¿esta luz en qué se transforma aquí en la célula receptora? Se transforma en impulsos nerviosos. Entonces, la luz de afuera, al transformarse en impulso nervioso, a eso se le llama transducción. Transducción. Una vez que ya se generó el impulso nervioso, entonces, ¿qué queda? Que viaje por la sección sección conductora y llegue luego al centro nervioso, donde se produce la sensación. ¿Ven? Ahí está. Incluso acá lo han puesto, ¿no? La luz de afuera se llama energía electromagnética, pero ya con esta luz ingresa al cerebro y se convierte en impulso nervioso, ¿no? A ese impulso nervioso se le llama energía electroquímica, ¿no? Electroquímica. ¿Por qué les digo que en las neuronas hay intercambio de iones? Cuando llega un estímulo de afuera,
las neuronas se activan y generan un intercambio de iones. Los iones son átomos con carga, por eso se llama energía electroquímica. Bien. Entonces miren todos los elementos que participan para que se dé una sensación de color, de sonidos. Tiene que haber un estímulo. Aquí hemos visto el estímulo sería la luz, que es energía, ¿no? Energía electromagnética. Luego, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un receptor. En este caso, los receptores están en la retina, conos y bastones. Luego, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una vía o una neurona que lleve la información hasta la corteza. ¿No? Esa vía o ese nervio que lleva la información a la corteza se le llama vía aferente. ¿No? Vía aferente. Ahí está, vía aferente. Y luego llega a la corteza, al lóbulo occipital, y ahí se produce, ¿no?, la sensación de color, por ejemplo. Sensaciones de color. ¿No? Entonces, ¿dónde se da la sensación? Aquí, en la corteza cerebral. Si es la visión, en el lóbulo occipital. Bien, entonces estamos hablando de la sensación, ¿no? ¿Cuántos sentidos tenemos? Desde el colegio nos han hablado de 5 sentidos, ¿no? Ahí está, visión, audición, olfato, gusto, tacto, ¿no? Pero hay otros sentidos también. El sentido del equilibrio. Personas que no se caen, caminan derecho, ¿no? Tienen buen equilibrio. También hay una sensación del movimiento, ¿ya? Movimiento, se llama sensación kinestésica. Y también tenemos sensaciones de órganos internos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes hambre, tienes sed, ¿no? Eso ya es interno. A esas sensaciones de los órganos internos, ¿no?, se le llama sensaciones senestésicas, ¿no? Senestésica, con C, ¿no? Senestésica, ¿no? Entonces, ¿ven? Hay más sentidos, ¿no? Equilibrio, movimiento y senestésica. Hambre, sed, cólicos, náuseas, ¿no? Son sensaciones internas, ¿no? Muy bien. Ahora, este es el primer paso para conocer la realidad, ¿no? Usar los sentidos, ¿no? Pero nosotros no solo nos quedamos con características aisladas, saber el color, saber la forma, saber el sonido. No nos quedamos ahí. Luego, ¿qué hacen los seres humanos? Tienen que interpretar, ¿no? Interpretar ese objeto, ¿no?, que está ingresando, ¿no? Entonces, para interpretar la realidad, ya es otro proceso mental. Se llama la percepción, ¿no? Percepción. Y es que el hombre constantemente está percibiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona lee una obra literaria, ¿no?, percibe, ¿no? ¿Qué es percepción? Interpretar, ¿no? Acá está. Por ejemplo, cuando lees, ¿no?, La cibernética y la sociedad de Norbert Wiener. Cuando lees, sí o no, que tienes que interpretar, sacar el significado de lo que estás leyendo, ¿no? Estás percibiendo, ¿no? O de repente vas, ¿no?, sales de tu casa y ves el clima, ¿no?, el tiempo, ¿no? Interpretas cómo está, ¿no? Caluroso, un día violento, uno interpreta. O cuando de repente ves a un familiar, ¿no?, si está triste, está alegre, uno siempre está interpretando, ¿no?, los objetos que nos rodean, ¿no?, o las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es percepción? Es interpretar los objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué interpretan acá? ¿No? ¿No? A ver, ¿qué podrán interpretar en esta figura? ¿No? Ahí está. Entonces, algunos me dicen, profesor, yo ahí interpreto un pato, ¿no? Otros me dicen, no, profesor, ahí hay un conejo, ¿no? Ah, en realidad, eso va a depender de cada persona. Cada persona va a interpretar la realidad de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus experiencias, a sus conocimientos, ¿no? Todo eso va a influir para que uno interprete la realidad. Pero cada uno tiene su percepción, ¿no? Por eso también podemos decir que la percepción es un proceso muy subjetivo. Depende de cada uno, de cada sujeto, ¿no? Subjetivo, viene de sujeto, ¿no? Entonces, eso también tenerlo presente, ¿no? La percepción
Es un proceso psíquico, cognitivo, por el cual interpretamos los objetos de la realidad, es decir, le damos un significado. Pero para poder interpretar, primero el estímulo tiene que ingresar por los sentidos. Ya luego, cuando llega a la corteza, sobre todo unas áreas llamadas áreas asociativas o áreas neocorticales, es ahí cuando ya uno construye la imagen y luego interpreta. ¿Qué cosa es? Algunos dicen un pato, otros dicen un conejo. Entonces ya estás reconociendo el objeto. Se dice, estás interpretando el objeto. ¿Bien? Entonces, en realidad este estímulo es ambiguo, por si acaso. En Estados Unidos hicieron un experimento con este estímulo. A un salón se acercaron y le preguntaron, a ver, jóvenes, ¿qué ven? ¿Qué perciben? Y la mitad casi del salón dijo ver un pato. Y luego le presentan a la otra mitad de jóvenes, ¿qué ven? Y la otra mitad dijo que percibió un conejo. Entonces los investigadores se preguntaban, ¿y por qué hay diferencias? ¿No? ¿Por qué algunos perciben pato? ¿Por qué otros perciben conejo? Y resulta que aquellos jóvenes que habían percibido más un pato eran jóvenes que habían crecido cerca a las costas, cerca a las playas, cerca a las lagunas. ¿Sí o no que en esos lugares más se ven patos, aves? Parece entonces que todo lo que uno ha aprendido se activa, sale para interpretar la realidad. En cambio, aquellos jóvenes que habían dicho percibir un conejo, resulta que esos jóvenes, la mayoría, había crecido en el campo, en la sierra. ¿Y qué animalitos se ven en el campo, en la sierra? Se ven muchos conejos. ¿No? Entonces, uno percibe con las experiencias que tiene, con lo que uno ha asimilado, aprendido, eso sale, se activa para luego interpretar las cosas. ¿No? Entonces, ya estamos hablando de un proceso psicológico ya, llamado la percepción. ¿No? Percepción. Entonces, ¿qué viene a ser la percepción? ¿No? Como dice acá, es un proceso psíquico, cognitivo, por el cual integramos todo lo que ingresa, ¿no? Por los sentidos, colores, sonidos, aromas, todo eso ingresa. ¿Qué hace el cerebro? Lo integra. Y luego discrimina e interpreta. Esta palabra es muy importante. Interpreta el objeto que está ingresando. ¿No? ¿Qué quiere decir interpretar? Le da un significado. ¿No? Se le da un significado a los estímulos que han sido captados por los sentidos. Entonces, como podemos ver acá, esta chica está captando un objeto con su sentido. Su color, su forma, tamaño, tal vez también el aroma, ¿no? Podría tocar la textura. Está ingresando información por los sentidos. Pero ¿qué hace el cerebro? Todo eso que ingresa lo une, lo integra. Y luego construye una imagen de lo que está afuera. Se dice construye una representación mental. Y a esta imagen, a esta representación mental, le asigna un significado, le da un significado. Entonces, esta representación mental se conoce con el nombre de percepto. ¿No? Percepto. Como dice acá, ¿no? Representación mental inmediata del objeto. ¿Sí? De todo lo que ingresa por los sentidos. ¿No? Como ven, para que haya percepción, tiene que haber un objeto que tú vas a captar con tu sentido. Sí o sí tiene que haber un objeto fuera de nosotros y que podemos captarlo con los sentidos. ¿No? Luego tiene que haber un sujeto perceptor, quien va a hacer la interpretación. ¿No? Sujeto perceptor. Y en tercer lugar, se tiene que hacer una representación mental de este objeto y además darle un significado. En este caso, la persona dice manzana. Ahí hay una manzana. Ya está interpretando. Entonces, esta imagen, con su significado, bien, se llama percepto. ¿Ah? Percepto. Entonces, para que haya percepción, tiene que haber un objeto, tiene que haber un sujeto perceptor y tiene que haber un percepto, una representación mental. Pregunta, jóvenes, si no hubiera objeto, ¿ya? Si no hubiera objeto y tú formas una imagen, ¿eso sería percepción?
si no hay objeto y tu cerebro construye una imagen, ¿no? Eso ya no sería percepción, ¿no? Eso podría ser imaginación, porque en la imaginación no necesitas un objeto que ingrese por tus sentidos, no, sino que todo sale de tu memoria. Y tú construyes imágenes, ¿no? Representaciones. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, tienen que estar los tres: objeto, sujeto y percepción. Tres elementos de nuestra percepción, ¿no? Tres elementos de la percepción. Bien. Pregunta: ¿los animales tendrán percepción? ¿Los animales tendrán percepción? Porque estamos diciendo que percibir es interpretar, ¿no? El animal podrá decir, esto es un lapicero, esto de acá es un resaltador, esto de acá es un libro sobre Wiener, ¿no? Cibernética. El animal podrá interpretar, leer un libro e interpretar, captar una, eh, captar una melodía de Mozart, ¿no? De Beethoven, interpretar. ¿Podrá hacer eso los animales? No, ¿verdad? No. Los animales no han llegado a la percepción, no tienen percepción, pero sí han llegado a tener sensación, ¿no? El animal sí tiene sensaciones, capta olores, capta sonidos, ¿no? Pero percepción no lo tiene, ¿no? Porque ya es un proceso muy complejo, muy superior. Lo llaman procesos psíquicos superiores, proceso psíquico cognitivo superior. Solo la percepción solo lo posee el hombre, ¿no? Los seres humanos, ¿ya? Entonces, el hombre siempre está interpretando, siempre está percibiendo. A ver, pregunta de examen de admisión, ¿no? Decía así: ¿cuál es la escuela psicológica que ha investigado el tema de la percepción y además ha encontrado leyes de la percepción? Te ponían psicoanálisis, conductismo, humanismo, gestal, ¿no? Y tú tenías que marcar que la escuela que ha investigado mucho el tema de percepción viene a ser la gestal, gestal, escuela alemana, ¿no? Entonces, vamos a ver qué han descubierto estos alemanes, ¿no? De la gestal. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Han descubierto algunas leyes, ¿no? Algunas leyes, ¿no? De la percepción. Pero antes vamos a pasar acá, vamos a ver una diferencia entre sensación y percepción. En primer lugar, podemos decir, ¿no? Que la sensación es un proceso innato con el cual uno ya nace. Desde el vientre materno, el feto ya escucha, ¿no? Ya capta estímulos, ¿no? Escucha la voz de la mamá, si le canta, le lee. Ya hay sensación, ¿no? Por eso se dice que uno lo trae, es innato, ¿no? En cambio, la percepción es un proceso adquirido en la sociedad, ¿no? Por eso se dice que es un proceso superior, es aprendido, adquirido dentro de la socialización, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Sensación innato, percepción, necesitamos de experiencia, de aprendizaje para interpretar algo, ¿no? Otra diferencia, la sensación capta cualidades aisladas de los estímulos. Es como que para el color está atrás, ¿no? Para el sonido está acá en el temporal. Para el tacto está en el parietal. Por eso se dice que captamos características de los objetos, pero de manera aislada, ¿no? Aislada. En cambio, en la percepción, todo lo que ingresa al cerebro, ¿no? Todo, al final luego se integra, ¿no? Colores, sonidos, aromas, todo eso ingresado, lo que hace tu cerebro, lo integra y forma una imagen, una representación, ¿no? Por eso dice acá, integra e interpreta las cualidades sensoriales. También en la sensación no requiere de experiencia previa, ¿no? Ya que es innato, uno ya viene, ya lo trae. En cambio, en la percepción sí, hace falta que las personas tengan experiencia, conocimiento, para que puedan interpretar, ¿no? Interpretar las cosas, ¿no? Por otro lado, sensación implica un procesamiento ascendente. Va, como decir, ¿no? La luz llega
al iris, la retina, ¿no? Ya va recién hacia arriba la corteza cerebral, ¿no? Entonces, implica un proceso de lo más simple hacia lo más complejo, ¿no? En cambio, en la percepción, predomina más el todo, ¿no? Cuando uno percibe, se forma una totalidad, ¿no? Una totalidad. Por ejemplo, acá hay un estímulo, ¿no? En el piso. Entonces, este joven dice, ahí yo percibo el número 6, ¿no? Él está interpretando el 6 acá. En cambio, su compañero está en otro lugar, en otra posición, y él dice, ahí hay un número, el número 9, ¿no? O sea, cada uno tiene su percepción, ¿no? Eso va a depender, ¿no? De dónde se ubique, ¿no? Ajá. Al final, esta percepción es subjetiva. Acá esta persona, imaginemos, percibe el 6, en cambio la otra persona percibe el 9. Así es la percepción. Depende de cada persona, de cada uno. Es subjetiva por eso. A veces no todos vemos lo mismo, percibimos lo mismo. Muy bien. Bien, como les mencionaba, la escuela de la Gestalt aportó con leyes de la percepción, ¿no? También conocido como principios perceptuales, ¿no? Leyes o principios perceptuales. Entonces, ¿quién investigó estas leyes? La Gestalt, escuela alemana, que fue fundado por un psicólogo alemán también, llamado Wertheimer. Wertheimer. Claro, estaban otros médicos también, Kafka, Kuhler, ¿no? Eran científicos que estudiaban la mente humana. En este caso estudiaban mucho la percepción, ¿no? Y de tanto investigar este tema de la percepción, encontraron leyes, ¿no? Leyes de la percepción. En primer lugar tenemos aquí la ley holístico, o también llamado ley de la totalidad. ¿En qué consiste esta ley holístico? O sea, los gestálticos dicen que cuando uno ve algo, ¿no? Cuando uno capta algo, al comienzo tu cerebro tiende a formar la totalidad de ese objeto. Primero no estamos viendo los detalles, ¿no? Si yo te muestro, por ejemplo, este libro, ¿no? Claro, este objeto, al toque tú dices, es un libro, ¿no? Estás interpretando. Pero para hacer eso, tú has tenido que formar la imagen total. Tú no te has centrado solo en una letra, en otra letra. No, no, no. Cuando uno percibe, forma una totalidad. En este caso, la totalidad sería la imagen de todo este libro. Entonces, siempre que vemos cosas, objetos, el cerebro tiende a darle una forma acabada, total, ¿no? Ver la totalidad, ¿no? Antes que las partes. A eso se le conoce como ley holístico o de la totalidad, ¿no? Ley holístico o de la totalidad. El cerebro siempre está construyendo totalidades, siempre está construyendo significados, ¿no? Entonces ahí tenemos. Hay una frase famosa de la escuela de la Gestalt que investigó estos principios perceptuales, ¿no? Y que dice así, ¿no? El todo es más que la mera suma de las partes y anterior a ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno ve algo, siempre tu cerebro está formando una totalidad, el todo. Así trabaja el cerebro. Siempre que ve algo, ve el todo, la totalidad. Y después, si quiere, puede hacer detalles por partecitas. Pero al comienzo tu cerebro tiende a ver un todo, una totalidad. A eso se le llama ley holístico o ley de la totalidad. Acá dice, la conciencia tiende a captar la unidad, el todo, antes que al conjunto de los elementos. Ahí está. El fundamento de nuestra experiencia no está en función a elementos individuales, sino al contrario, depende de la totalidad. Entonces siempre el cerebro está formando totalidades. Entonces, percibir totalidades, eso quiere decir ley holística. Ley holística. Por ejemplo, Wertheimer investigó mucho un fenómeno llamado el fenómeno phi. Eh, Consiste en luces que se prenden y se apagan, así como las luces de Navidad, ¿no? Que en realidad son foquitos
que se prende y se apaga. Luego se prende y se apaga. El siguiente, ¿no? Se prende y se apaga, se prende y se apaga. Pero eso lo hace de manera rápida, ¿no? Entonces, cuando eso ingresa y uno interpreta, entonces lo que está percibiendo dentro es que la luz está en movimiento. La luz está corriendo. Pero en el mundo real, en el mundo físico, la luz no está en movimiento, ¿no? La luz no está corriendo. ¿Quién construye es que la luz, ¿no?, está en movimiento? Es el cerebro. Entonces, ¿cuál sería la totalidad? La totalidad vendría a ser la luz que está en movimiento, ¿no? Como si la luz estuviera corriendo. Esa es la totalidad. Entonces, cuando uno ve la luz en Navidad, ve movimiento de luz. Lo que no se queda en partecitas, sino ve la totalidad, ¿no? La luz está en movimiento. Entonces, esa totalidad es un todo más complejo, ¿no? Y es mucho más que ver las partecitas. Esto también fue pregunta examen de admisión, ¿no? ¿A qué escuela psicológica le pertenece la siguiente frase? El todo es más que la suma de las partes. ¿A quién pertenece esa frase? ¿No? Justamente a la Gestalt, ¿no? La Gestalt. Entonces, siempre estamos formando totalidades. Cuando percibimos algo, se forma una totalidad, ¿no? Y tú interpretas, ¿no? Cuando se forma esa totalidad. Yo digo acá, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Qué veo, por ejemplo, acá, ¿no? La totalidad, veo acá. Yo no me centro en la tapita, en una letrita que está por acá, ¿no? Tu cerebro al toque ve el todo, dice, es el lapicero. Es una tendencia el cerebro a percibir primero la totalidad. ¿Cómo se llama ese principio? Ley holístico. Muy bien. También podemos ver, ¿no? A ver, ¿qué observa en esta imagen de la derecha? A ver. Entonces, se centran, ¿no? Se centran en las partecitas, ventanitas, rectangulitos, cuadraditos, o tu cerebro tiende a ver en la totalidad, dice, ¿no? Una ciudad, ¿no? Entonces, nuestro cerebro representa una ciudad, ¿no? Debido a que cuenta con una imagen previa a esta, ¿no? Aunque también puede representar líneas y figuras geométricas. Pero lo primero que tiende a representar es la totalidad, ¿no? Una ciudad. Bien. Ahí continuamos con los principios, ¿no? Aquí tenemos la ley de pregnancia, ¿no? También llamado la ley de la buena forma o de la buena configuración. Este principio dice que cada vez que tú ves un objeto, ¿no?, poco ambiguo, ¿qué hace tu percepción? Le da la mejor forma posible, ¿no? Lo más rápido que le viene a la mente, ¿no? Y eso, ¿no?, ¿no?, como dice, ¿no?, le damos una forma. Por ejemplo, ¿no?, a veces se ven nubes, ¿no? Ahí están nubes, ¿no? Y ahí a veces uno dice, ¿no? Mira, esa nube se parece a un corazón. Esa nube, ¿no?, se parece, ¿no?, por ejemplo, una nave espacial, ¿no? O sea, son nubes, ¿no? Pero tu cerebro, ¿no?, le da una forma, la mejor forma posible, lo más rápido. Siempre el cerebro le está dando forma a las cosas, ¿no? Entonces, pero la mejor forma, ¿no? Ante un estímulo, el cerebro trata de organizar los elementos de la mejor forma posible. Ves algo y al toque tu cerebro le da una forma, ¿no? Así se mancha a veces el cerebro, al toque le da forma, ¿no? Muy bien. A partir de las experiencias previas, ¿no? Perspectiva, volumen y profundidad. Ya que lo difuso o ambiguo transmite la sensación de desconocido, y esto genera malestar al ser percibido en un campo donde las figuras no son claras, ¿no? Siempre que vemos algo poco confuso, tu cerebro le va a dar una forma, la mejor forma, la buena forma. Eso viene a ser ley de pregnancia. Por ejemplo, ¿no?, les decía, acá por ejemplo, son nubes, ¿no? Pero si yo te digo, ¿qué ves? ¿Qué percibes? Tu cerebro al toque le va a dar una forma, ¿no? Una forma, ¿no? Lo más rápido.
Entonces, ¿qué ven ustedes jóvenes? ¿Qué ven acá? ¿No? Es posible que perciban un delfín, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? La mayoría dice un delfín, ¿no? Es la forma más rápida, ¿no? Lo que la mayoría puede observar. Un delfín, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué perciben? ¿No? Ajá. Es una mancha, ¿no? Pero tu cerebro le va a dar una forma, la mejor forma, ¿no? Que se pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría dice acá, yo veo una mariposa. Ya le dio la forma de mariposa, ¿no? Darle una forma, ¿no? Entonces, eso viene a ser ley de pregnancia. Le dio la forma de delfín, le dan la forma de mariposa. Acá percibimos una marca de zapatillas en lugar de una línea, ¿no? Claro, ¿verdad? Entonces, uno siempre está dándole forma a las cosas, ¿no? Las marcas de una zapatilla, ¿no? Nike, símbolo de Nike. Muy bien. Entonces, ley de pregnancia, ¿no? Darle forma a las cosas. La forma más rápida, más sencilla, la mejor forma posible. Bien. Otra ley que investigaron mucho los psicólogos de la Gestalt viene a ser la ley de figura y fondo, ¿no? Ley de figura y fondo. Esta ley dice que cuando hay estímulos, hay algunos estímulos que resaltan, al cual tú le prestas atención, ¿no? Y luego interpretas, por supuesto. Y hay otros estímulos que no resaltan, es decir, se quedan como el fondo, ¿no? No se resaltaron en tu mente, ¿no? En tu cerebro. Por ejemplo, a ver aquí, ¿qué perciben ustedes? ¿No? ¿Qué es lo que prestan atención? ¿Qué es lo que interpretan? ¿Ah? ¿Qué resalta en la mente de ustedes? ¿No? Entonces de repente alguno me dice, profesor, yo veo un árbol. Ah, eso que ha percibido un árbol es la figura, es lo que ha captado, lo que ha interpretado. Acá yo veo un árbol. Pero de repente otro joven me dice, profesor, yo lo primero que veo acá es dos animales, ¿no? Ah, ahí está, un tigre y un orangután, ¿no? Parece, ¿no? Dos animales. Ah, entonces, la segunda persona se ha centrado más en estos animales. Eso sería la figura para él. Y no ha interpretado lo que está atrás. Eso que no ha interpretado quedaría como el fondo, ¿no? Fondo. Por eso esta ley figura y fondo dice, ¿no? Figura es un estímulo que existe en un espacio o campo perceptual y sobresale, destaca, ¿no? Destaca su interrelación con otros elementos. En cambio, el fondo es lo que tú no interpretas, lo que no le prestas atención. Es todo aquello que no es figura. El fondo sostiene y enmarca la figura y por su menor contraste tiende a no ser percibido u omitido, ¿no? Entonces acá sí hay contraste, ¿no? Como hay bastante contraste, negro y blanco, hay bastante contraste, uno puede ver mejor, ¿no? ¿No? Resaltar, percibir mejor. En esta figura, según lo que elijamos como figura o como fondo, podremos percibir un árbol o un mono y al tigre, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces, siempre lo que resalta es la figura. Y aquellas partes que no has interpretado, ¿no? Quedaría como el fondo. Bien. Bien, tenemos ahora leyes de agrupamiento, ¿no? Que son de tres tipos. A ver, la primera ley viene a ser la ley de cierre. Esta ley dice que cada vez que, ¿no?, tú ves una figura incompleta, ¿no?, ¿qué va a ser tu percepción? Si ve algo incompleto, ¿qué va a ser la percepción? Lo va a completar. Tu cerebro al toque está completando lo que, ¿no?, le falta. A los objetos que le faltan, el cerebro lo completa. Por ejemplo, acá, ¿no?, acá hay figuritas, ¿no?, geométricas, pentágonos, ya, pero tu cerebro, lo que falta lo va cerrando, y al final interpreta y dice, ah, esta es una pelota. Acá también, ¿no? Hay partecitas negras, como que le faltan más, ¿no? Partes. Entonces, ¿qué interpreta? Ah, ¿no?, es una mano, ¿no? O sea, tu cerebro siempre está completando y luego interpreta, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué percibe? ¿No?
Ajá. ¿Sí o no que muchos de ustedes dicen un triángulo? Ah, pero ¿qué ha hecho su cerebro? Lo que falta lo ha completado. Eso también se le llama ley de cierre o completamiento. Siempre que vea tu cerebro algo incompleto, lo va a completar. Esa es una ley, un principio, ¿no? Algo que siempre se cumple, algo regular, ¿no? Siguiente, ley de proximidad, ¿no? Ley de proximidad. Esta ley dice que cada vez que tú veas estímulos muy cercanos, ¿no? Muy juntos, muy cercanos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Lo ve como uno solo. Todos los elementos que están bien cerca, como dice, bien próximos, el cerebro lo interpreta como uno solo, ¿no? Por eso dice acá, ley de proximidad, tendencia a agrupar elementos por su cercanía. Entonces, por ejemplo, a ver, acá, ¿no? Por ejemplo, cosas que están separadas, ¿no? Tu cerebro no los integra, ¿no? Pero cosas que están cerquitas sí los integra como uno solo. Por ejemplo, veamos acá columnas, ¿no? Ustedes perciben más filas, así de manera horizontal, o perciben más columnas, de manera vertical. Entonces, la ley dice, ¿no? Siempre tu cerebro va a unir los que están cercanos, ¿no? Cercanos. Como este y este están cercanos, y además abajo están cercanos, acá veo columnas, ¿no? Dos columnas. Tu cerebro no asocia así, ¿no? No es que lo asocia de manera horizontal, ¿no? Porque además este con este iba más distancia, se aleja, ¿no? Siempre eso tiende a juntar los que están cerquita, ¿no? Y lo interpreta, ¿no? Como una totalidad. Eso viene a ser la ley de proximidad, ¿no? Ley de proximidad, ¿no? Acá también, ¿no? Tú no asocias de manera vertical, tu cerebro no está agrupando de manera vertical. Lo que uno está percibiendo acá es filas, ¿no? Filas, de manera horizontal. Muy bien. Entonces, ley de proximidad, tendencia a agrupar elementos por su cercanía, ¿no? Los que están cercanos, tu cerebro lo agrupa. Y la ley de continuidad, que dice, ¿no? Que cuando un objeto, ¿no? Está en la misma dirección de otro objeto, entonces, ¿no? Hay una continuidad, ¿no? Ley de continuidad. Tendencia a seguir un patrón de dirección previamente establecido. Como si yo le dijera acá, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, y digamos que no tengo uno, digamos que así. Entonces, y acá vamos a decir que, no sé, pongamos que es así. Y por acá vamos a poner una flecha que sigue la misma dirección, ¿no? Entonces, tu percepción, ¿qué te va a decir? Que siempre se une los que tienen la misma dirección. Esta punta de la flecha, ¿con cuál lo unes, no? ¿Con A o con B? Seguro, ¿no? Entonces la ley de continuidad dice que siempre estamos uniendo los elementos que siguen la misma dirección. Entonces la flecha, esta punta, entonces tu persona es más probable que lo una con B, ¿no? Que esta punta con este segmento B siguen la misma dirección. Siempre que veas dos cosas que siguen la misma dirección, tú lo ves como uno solo, ¿no? Por eso continuidad, ¿no? Continuidad, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, unir elementos que siguen la misma dirección. Entonces, tu percepción une la punta con este hacia abajo, ¿no? Hacia B, como si fuera una sola flecha, ¿no? Continuo, ¿no? Muy bien. Entonces, no une con A, pues, ¿no? Ahí no hay la misma dirección.
une con B. Muy bien, esto viene a ser la ley de continuidad, ¿no? Bien, entonces son leyes que siempre se cumplen en nuestra percepción, ¿no? Investigados por la Gestalt, ¿no? La escuela alemana llamada Gestalt, ¿no? Y ahora vamos a ver la tercera parte, ¿no? Llamada las alteraciones de la percepción, ¿no? Alteraciones de la percepción. ¿No? Bien, entonces, en primer lugar, veamos la alteración llamada ilusión, ¿no? La ilusión, jóvenes, es cuando tus sentidos captan un objeto, pero luego tú lo alteras, distorsionas, interpretas mal, te equivocas al interpretar, ¿no? A eso se le llama ilusión, distorsión perceptual de estímulos reales, y pueden ser de dos tipos. Entonces, para que quede claro, ilusión es cuando tú ves algo, por ejemplo, un chico llega a su casa, está con mucho miedo, ha visto una película de terror, llega a su casa, ¿no? Abre la puerta y en eso ve que la cortina se viene contra él. Pero él no percibe cortina, sino que percibe mentalmente. Percibe un fantasma. Un fantasma. Es decir, el estímulo de afuera era cortina, pero él ha interpretado un fantasma. Entonces ha distorsionado el estímulo de afuera, ¿no? Alterado. A eso se le llama ilusión. Cuando hay un estímulo y tu mente lo distorsiona, ¿no? Lo altera, lo modifica, ¿no? Ilusión. Ojo que en la ilusión sí hay un estímulo afuera, pero tu mente lo distorsiona, lo altera, ¿no? Y como dice acá, existen dos tipos de ilusión. Ilusión objetiva e ilusión subjetiva. ¿En qué consiste una ilusión objetiva? Es cuando la distorsión, la alteración, se debe más al objeto, a las características del objeto, ¿ya? Como que tú has alterado la realidad por la culpa del objeto. El objeto te engañó, es ambiguo, ¿no? Entonces, por eso es que alteraste tu percepción. Por eso dice acá, ilusión objetiva. La distorsión es causada por las características o condiciones ambiguas del objeto, ¿no? Objeto perceptible. Por ejemplo, también, ¿no? Confundir el llanto de un gato con el de un bebé. De repente, ¿no? Ahí había un gato, ahí está ahí, ¿no? Llorando el gato, pero la persona dice que hay un bebé, ¿no? Percibe un bebé. Entonces, está percibiendo mal, ¿no? Está sufriendo una ilusión. En realidad era gato, pero él ha interpretado bebé, ¿no? Ahora, como la culpa lo tiene el estímulo que es del gato, a veces el llanto del gato se parece mucho al del bebé. Entonces, la causa está en el objeto, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Al llanto de un bebé. Entonces, como la causa está en el objeto, ¿no? Se dice que es una ilusión objetiva, ¿no? Objetiva. A ver, para terminar esta parte, ¿no? ¿Cuándo se habla de una ilusión subjetiva? Ya cuando la alteración se debe más al propio sujeto. Subjetivo viene sujeto. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno altera las cosas por celos, ¿no? Las personas que sufren de celos, ¿no? A veces distorsionan la realidad, alteran la realidad, pero ahí está influyendo mucho sus emociones, ¿no? Su sentimiento de los celos, ¿no? O a veces, ¿no? Cuando una persona también, ¿no? A veces tiene preocupación en exceso, a veces altera las cosas, distorsiona las cosas. Entonces la alteración no se debe al objeto, que sea ambiguo, ¿no? No, 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 sino que en este caso, en la ilusión subjetiva, la alteración se debe al propio sujeto. Sus celos, sus miedos, sus angustias, hacen que uno altere. O las chicas que sufren anorexia, ¿no? Chicas que están huesitos, ¿no? Pero se ven gordas. Entonces ahí hay una ilusión subjetiva, se dice, porque el problema está en el propio sujeto, ¿no? Tiene problemas psicológicos, como la anorexia, ¿no? Entonces, cuando la causa está en el propio sujeto, se dice que es una ilusión subjetiva, ¿no? Ejemplo,
Producto de la emoción de tener su primera cita, un joven confunde a su enamorada con un maniquí. ¿No? Por la emoción, ¿no? La emoción. Confundió a su enamorada con un maniquí. Entonces, ya este es subjetivo. Bien, entonces, podemos, ¿no? Nosotros también tener, ¿no? En un momento un tipo de estas ilusiones, ¿no? Si la culpa está en el objeto, se dice que es ilusión objetiva. Si la culpa y la alteración está en el propio sujeto, sus celos, sus miedos, sus emociones, se dice que es ilusión subjetiva, ¿no? A ver, a ver. El llanto de un gato, ¿no? Pero a veces las personas interpretan y dicen, no, es el llanto de un bebé, ¿no? Pues han alterado el estímulo, ¿no? Que se parece, ¿no? Se parece mucho el llanto de un gato al llanto de un bebé. Entonces, como se parece mucho, ¿no? Es ambiguo, ¿no? El objeto que está ingresando es ambiguo, y por eso la culpa está en el propio objeto. Por lo tanto, es una ilusión objetiva, ¿no? El objeto como que nos engaña, ¿no? Es ambiguo. En cambio, en este caso ya es más por el propio sujeto, ¿no? Sus emociones, sus celos, hace que uno altere la realidad, vea cosas que no son, ¿no? Los celos, por ejemplo, ilusión subjetiva, en el propio sujeto. Bien, y finalmente tenemos otra alteración de la percepción, que viene a ser la alucinación, ¿no? Alucinación. Ya la alucinación ya es una alteración de la percepción que surge cuando no hay estímulo, no hay objeto, sin embargo tu cerebro se altera y empieza a ver cosas. ¿No? Hay personas que ven a otras personas, ¿no? Cuando no hay nadie a su alrededor, no hay nadie. O hay personas que escuchan voces, ¿no? Sienten que alguien le habla, cuando no hay nada, no hay nadie a su alrededor. Entonces ya están sufriendo de alucinaciones, ¿no? Alucinación visual, ver cosas que no existen. Alucinación auditiva, escuchar voces cuando no hay nada, tú estás solo, ¿no? Entonces, a esto también lo llaman la falsa percepción, ¿no? Porque no hay estímulo. Sin embargo, tu cerebro empieza a crear cosas, personas, sonidos, ¿no? Olores incluso, ¿no? Ahí ya estamos hablando ante una alucinación, ¿no? Como dice acá, son percepciones que ocurren en ausencia de estímulos sensoriales. O sea que no hay nada, sin embargo tu cerebro inventa, crea. Pero desde el punto de vista subjetivo, el individuo que la experimenta son distinguibles de la percepción normal, ¿no? Claro, estamos hablando de una alucinación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace tiempo una señorita me decía, profesor, aparece de pronto un hombre, ¿no? Aparece una persona, ¿no? Que siempre me mira, ¿no? Pero en realidad no había nada. O sea, la chica empezó a crear en su mente, ¿no? Personas que la miran, ¿no? O también una señorita una vez me dijo, en mi dormitorio veo un caballo negro. Aparece un caballo negro. Cuando en realidad no había nada. Pero la señorita decía que veía un caballo negro, ¿no? Entonces, ya cuando no hay nada y tu cerebro crea, inventa, ve cosas, escucha cosas, eso ya viene a ser alucinación, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué fomenta las alucinaciones? ¿No? ¿Por qué se producen las alucinaciones? Bueno, puede ser por estado de excitación, ¿no? Necesidad intensa o incapacidad de suprimir pensamientos amenazadores, ¿no? Hay momentos donde uno puede alterarse, ¿no? Puede sentirse muy triste emocionalmente, se siente muy mal. En esos momentos podría empezar voces, ¿no? Podría empezar a uno a ver cosas debido a su miedo, a sus temores, angustia, problemas emocionales, ¿no? Fuertes. Entonces, sería una de las causas de la alucinación, ¿no? Otra de las causas, aparte de la angustia, la desesperación, ¿no? También fiebres elevadas. Ante fiebres muy elevadas, también uno empieza a alucinar, ver, escuchar voces.
También puede ser por ataques epilépticos, ¿no? Para una persona que convulsiona, en ese momento podría, ¿no?, ver cosas, alucinar, ¿no? Hay otras personas que, ¿no?, convulsionan y luego se quedan inmóviles, ¿no? Hay pacientes que pierden la conciencia, ¿no? Cuando está en ese momento de convulsión, pierden la conciencia, no saben lo que hacen, se quitan la ropa, ¿no?, tiran las cosas, ¿no? Pero en algunos casos también, ¿no?, debido a esa crisis o ataque epiléptico, también puede escuchar voces o ver cosas, ¿no? O también cuando hay pacientes que sufren de migraña, ¿no?, dolor de cabeza. O también la alucinación puede deberse a problemas psiquiátricos, ¿no?, trastornos mentales graves. Por ejemplo, un trastorno como la esquizofrenia, ¿no? Personas que ven cosas, ¿no? Había un señor que me decía que él vive solo en un departamento, pero por las noches aparece la voz de una mujer, ¿no? Una mujer que se llama Gigi, que le dice, yo te quiero, te voy a cuidar. Pero luego aparece la voz de otra mujer. Me dijo que se llamaba Yo-Yo, y esa voz era amenazante. Una voz que le decía, desgraciado, maldito, sé lo que estás pensando. Además le daba órdenes, pégale a tu papá, él te quiere encerrar, pégale, pégale, ¿no? Entonces, ya estamos hablando, ¿no? Si aparte de eso tiene también problemas emocionales fuertes, se aísla, se cree Hitler, se cree Napoleón, y eso se llama delirio, pensamiento fuera de la realidad. Si tiene todos estos síntomas, ya puede ser parte de un cuadro llamado esquizofrenia, ¿no? Pero la esquizofrenia sería una de las causas de las alucinaciones. Esquizofrenia, trastornos mentales graves. Y otra causa por la cual uno puede sufrir alucinación es el uso de drogas, ¿no? Drogas psicoactivas, alucinógenos, el éxtasis, LSD, etc. También sería una de las causas, ¿no? O la abstinencia en casos de graves alcoholismo, ¿no? Como esta chica empieza a ver cosas, insectos que le rodean, arañas, delirio tremens, ¿no?, debido al vicio, ¿no?, del alcoholismo, y hay momentos donde ya no consumen, entran en abstinencia, se desespera, quieren consumir, y es ahí donde pueden sufrir de alucinaciones. Entonces, como ven, ¿no?, la percepción también puede alterarse, ¿no? Puede sufrir ilusión o puede sufrir alucinación. Alucinación. Bien, jovencitos, entonces, ¿no?, hemos visto, ¿no?, el tema de alucinación, perdón, el tema de sensación para comparar, ¿no? Y finalmente hemos visto el tema de la percepción, ¿no? Percepción, ¿no? Ojo que el que tiene mejor información en el cerebro percibirá mejor, ¿no? Un médico que ha estudiado 7 años percibirá mejor a los pacientes, ¿no? Un astrónomo que se dedica a la investigación percibirá, interpretará mejor los planetas. Y así, ¿no? Cada persona en su área, como ha investigado, percibe. Un biólogo percibirá mejor los virus, las bacterias, ¿no? Entonces, depende de la información que uno tiene para interpretar también, ¿no? Ahora, el que tiene menos información a veces interpreta mal, ¿no? Distorsiona las cosas, no dice algo real, objetivo, ¿no? La distorsiona, ¿no? Se deja llevar por creencias. Entonces, uno tiene que tener mucha información para poder interpretar mejor la realidad, de manera más científica. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos con la parte teórica en este punto. Vamos a continuar ahora con la parte práctica, ¿no? Para ello, a ver, vamos a buscar las diapositivas de la parte práctica. A ver un momentito, a ver.